Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Estoy realmente emocionado porque vamos a desgranar uno de esos temas que nos habéis pedido hasta la saciedad, uno que, seamos sinceros, tiene el poder de la pura magia para todos los fans. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para desentrañar los misterios de su supuesta relación. ¿Fue un amor fugaz, un romance de verano que se desvaneció con la brisa, o hay algo mucho más profundo y duradero escondido tras esas miradas intensas y esos gestos que, sin duda, conquistaron nuestros corazones? El título lo dice todo: Kerem Bürsin a Hande Erçel, amor o mucho más. El secreto revelado. Prepárense porque vamos a embarcarnos en una expedición a través de los detalles más jugosos, los rumores más persistentes, las confirmaciones más esperadas y todo aquello que nos ha mantenido al borde del asiento durante tanto tiempo. Antes de zambullirnos en este fascinante análisis, les recuerdo la importancia vital de hacer clic en ese botón de suscripción. Es la forma más sencilla y gratuita de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones exclusivas y de nuestro contenido especial. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Así que, la gran pregunta es, ¿por dónde comenzamos esta épica historia? La trayectoria de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin lugar a dudas, un cuento de hadas moderno, de esos que nos enamoran y nos hacen creer en el amor instantáneo. Su primer encuentro tuvo lugar en el set de rodaje de la exitosa serie, Sen Kalkam, la cual todos conocemos y amamos en español como Me robaste el corazón. Desde el instante mismo en que sus caminos se cruzaron profesionalmente, la química entre ellos fue tan palpable que trascendió la pantalla. No era meramente una actuación. Para la gran mayoría de nosotros, era cristalino que existía algo más, una conexión especial, un aura que iba mucho más allá de la ficción. Si cierran los ojos, seguro que recuerdan cómo las redes sociales explotaron con cada fotografía, cada vídeo, cada interacción que compartían. Los fans, con esa astucia que los caracteriza, no tardaron en bautizarlos con nombres que resonaron a nivel mundial: Kerem Hande o Hande Kerem. Su popularidad, impulsada por esta conexión, se disparó a niveles internacionales, convirtiéndolos en íconos de romance para millones de personas. En las primeras etapas de esta historia, ambos actores adoptaron una postura cautelosa, manteniendo una fachada de amistad y compañerismo profesional, negando rotundamente cualquier tipo de relación más allá de lo laboral. Y francamente, esto es completamente comprensible en el vertiginoso mundo del espectáculo. La privacidad se convierte en un bien preciado, y las relaciones personales a menudo son escrutadas bajo el implacable microscopio de la prensa y del público en general. Sin embargo, las pruebas, o al menos los indicios que alimentaban las sospechas, se iban acumulando de forma inexorable. Viajes que parecían coincidir, vacaciones compartidas que no pasaban desapercibidas, menciones sutiles pero significativas en entrevistas, y esas miradas cómplices que, para los ojos entrenados de los fans, gritaban a los cuatro vientos una verdad oculta. Todo, absolutamente todo, apuntaba en la misma dirección. Y entonces, ¡boom! De repente las fotografías confirmaron lo que muchos ya intuían. Unas vacaciones idílicas en las Maldivas se convirtieron en virales, mostrando a Kerem y Hande juntos, disfrutando de su tiempo libre como una pareja ya consolidada. Fue un momento crucial, el punto de inflexión definitivo que disipó cualquier sombra de duda en la mente del público. Pero, ¿qué implicaba realmente esta revelación? ¿Se trataba simplemente de un romance apasionado, nacido de la intensidad inherente a la grabación de una serie tan exitosa? ¿Fue uno de esos casos en los que la cercanía prolongada y el desarrollo de una conexión profunda desembocan en algo más? ¿O fue algo verdaderamente profundo, un amor auténtico que, a pesar de las enormes presiones externas, logró florecer y consolidarse? Esta es sin duda la pregunta del millón, y como siempre nuestro objetivo es desglosarla con la mayor precisión posible. Si echamos un vistazo a sus perfiles de redes sociales de aquel entonces, nos encontramos con un torbellino de amor y afecto. Publicaciones rebosantes de ternura, citas inspiradoras que parecían describir su sentir, fotos de momentos cotidianos que para nosotros se convertían en pequeños tesoros de su vida compartida. Hande documentaba aspectos de su día a día, y Kerem, con esa sonrisa que tiene el poder de derretir corazones, respondía con comentarios que dejaban muy poco a la imaginación. Se apoyaban mutuamente de manera incondicional, celebraban los éxitos individuales del otro como si fueran propios, y compartían un estilo de vida que, a través de sus historias y publicaciones, nos hacía sentir parte de su íntimo universo.
Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar las entrevistas. Aunque en muchas ocasiones intentaban mantener un velo de discreción, existían esos momentos reveladores, esas respuestas que dejaban entrever la profundidad de sus sentimientos. Cuando se les interrogaba sobre el otro, sus rostros se iluminaban de una manera especial, casi mágica. Kerem, en particular, solía hablar de Ande con una admiración palpable, resaltando no solo su innegable talento como actriz, sino también su personalidad encantadora y, por supuesto, su deslumbrante belleza. Ande, por su parte, también dejaba caer comentarios sobre la amabilidad, el carisma y la agudeza intelectual de Kerem. Eran, sin duda, piropos, pero sonaban tan genuinos, tan sinceros, que era prácticamente imposible no creer en la hermosa historia que estaban construyendo ante nuestros ojos. Ahora debemos adentrarnos en la parte más compleja de esta narrativa, porque la relación, al menos en su manifestación pública, no continuó. Aquí es donde nos adentramos en el territorio de las especulaciones y los rumores, pero nuestro compromiso es basarnos siempre en lo que hemos podido observar, leer e interpretar. Se habla de diferencias irreconciliables en sus trayectorias profesionales, de la presión mediática que en ocasiones se vuelve insoportable, o simplemente de que, como sucede a menudo en la vida, los caminos se separan incluso cuando existe un amor profundo. Debemos recordar que ambos son jóvenes, ambiciosos y con carreras que se encuentran en pleno ascenso. Kerem, reconocido por su energía inagotable y su espíritu aventurero, y Ande, poseedora de una sensibilidad artística y un talento que la han catapultado a ser una de las actrices más queridas y respetadas. Quizás el ritmo vertiginoso de sus vidas, los compromisos laborales insaciables, los viajes constantes que marcan sus agendas, o simplemente el deseo primordial de enfocarse en sus proyectos individuales, jugaron un papel determinante en esta situación. Es difícil de afirmar con absoluta certeza y es fundamental, ante todo, respetar su privacidad en este aspecto tan delicado. Sin embargo, un número significativo de fans se aferra a la esperanza. Con frecuencia se especula sobre un posible regreso, sobre un reencuentro, porque la conexión que presenciamos entre ellos fue, de verdad, algo excepcional. Y no solo para el público que los admiraba, sino aparentemente también para ellos mismos. Hay quienes sostienen firmemente que su relación fue un amor verdadero, una experiencia intensa y de gran significado, pero que tal vez no estaba destinada a perdurar eternamente en ese formato específico. Quizás fue un capítulo bellísimo y crucial en sus vidas, que les aportó valiosas lecciones y les legó recuerdos imborrables. Hemos sido testigos de cómo ambos han continuado con sus vidas, construyendo sus caminos por separado, lo cual es, en esencia, saludable y completamente normal. Ande ha seguido adelante con sus proyectos personales y profesionales, y Kerem ha hecho lo propio. Pero la huella imborrable que dejaron juntos como pareja en el corazón de sus seguidores es, sin lugar a dudas, un hecho. Generaron una comunidad fiel, una ilusión colectiva, y eso, en sí mismo, es una manifestación de algo verdaderamente poderoso. Entonces volvemos a la pregunta esencial, ¿fue amor, o fue mucho más? La verdad es que con bastante frecuencia, esas líneas que separan ambos conceptos se desdibujan de manera irremediable. Lo que vimos, sin ningún tipo de duda, fue amor. Un amor que se manifestó de innumerables formas, a través de gestos tiernos, de miradas cargadas de significado, de publicaciones llenas de sentimiento, de la manera en que se apoyaban incondicionalmente. Si ese mucho más se refiere a un amor predestinado a ser eterno, o a una conexión que trascendió los límites de una relación de pareja convencional para convertirse en una parte fundamental de su crecimiento personal y profesional, eso, queridos amigos, solo ellos dos lo saben. Pero si me permiten dar mi humilde opinión, y basándome en la intensidad de lo que vivimos como espectadores y admiradores, lo que presenciamos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un amor genuino, de una intensidad desbordante y apasionada. Un amor que, quizás por diversas razones ajenas a sus sentimientos, tomó un camino distinto, pero que, sin lugar a dudas, dejó una marca imborrable. Y para muchos de nosotros, esa es precisamente la belleza intrínseca de estas historias, la intensidad con la que se viven, las emociones profundas que logran despertar en nosotros, y la magia pura que crean mientras se desarrollan. Hemos recorrido meticulosamente su historia desde sus inicios, desde ese primer cruce de miradas cargado de electricidad en el set de Senkalkam, pasando por la vorágine de rumores, las confirmaciones tan esperadas, la explosión mediática sin precedentes y luego ese gradual silencio o al menos esa decidida discreción. Hemos analizado la química innegable que los unía, el apoyo mutuo que se profesaban, y las posibles razones que llevaron a que su relación pública tomara un rumbo diferente.
Lo que queda meridiana y absolutamente claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue algo verdaderamente especial, algo que tuvo la capacidad de cautivar a millones de personas en todos los rincones del planeta. Fue un amor que brilló con una intensidad deslumbrante y aunque sus caminos individuales hayan tomado direcciones distintas, el recuerdo de esa chispa única, de esa complicidad palpable y de esa energía contagiosa que desprendían juntos, perdura imborrable en nuestros corazones. Fue amor. Absolutamente. Fue mucho más. Creo firmemente que en el sentido de una experiencia vital profunda y transformadora para ambos, la respuesta también es un rotundo sí. Las relaciones, incluso aquellas que no están destinadas a durar para siempre, tienen el poder de moldearnos, de enseñarnos lecciones valiosas y de dejarnos recuerdos imborrables. Y la relación que compartieron Kerem y Hande, sin lugar a dudas, fue una de esas experiencias que marcan una vida. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este detallado recorrido por la fascinante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría enormemente conocer su opinión personal al respecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue un amor digno de una película de Hollywood, un romance efímero que se apagó con el tiempo, o consideran que algo de esa conexión especial sigue latiendo de alguna manera? Les invito encarecidamente a dejar sus comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, un último recordatorio, no olviden darle un generoso me gusta a este vídeo si ha sido de su agrado, y compártanlo sin reparos con todos sus amigos y familiares que también son acérrimos fans de esta pareja o del cautivador mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva entrega. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias apasionantes y secretos revelados. Hasta la próxima.